Hola, qué bueno estar con ustedes en otro encuentro con la asignatura Lenguaje. En lecciones anteriores estuviste estudiando todo lo relacionado con la oración. Sabes ya que la oración es la unidad mínima de comunicación. Además conoces que está formada por dos miembros, un sintagma nominal sujeto y un sintagma verbal predicado. Que ese sintagma nominal sujeto tiene un núcleo, que es el sustantivo, y que el sintagma verbal predicado también tiene un núcleo, que es una forma verbal. Sobre el verbo, en la lección anterior con la profesora, estudiaste que se puede conjugar en diferentes tiempos del modo indicativo. Ya conoces el tiempo presente. Sobre este tiempo, la profesora te indicó un trabajo independiente que seguramente realizaste con la ayuda de tu compañero, si trabajaste en equipo, en la casa de algún compañero, de algún amigo o con tu facilitador directamente. Yo te propongo entonces revisar esa tarea junto conmigo. La profesora te indicó dos formas verbales. Te indicó que conjugaras el verbo estudiar en primera persona del singular del tiempo presente del modo indicativo. La primera persona es yo estudio. Revisa a ver si lo tuviste correcto. Y el otro verbo fue leer. Debiste haberlo conjugado en tercera persona del plural presente del modo indicativo. Recuerda que la tercera persona del plural es ellos, ellas. Fíjate en el marcador, en el morfema S que indica la pluralidad. Entonces debió haberte quedado así. Ellos leen. Bueno, para comenzar a trabajar los contenidos de nuestra lección de hoy, te propongo observar en una lámina algunos ejemplos de oraciones en la que vamos a comparar los tiempos verbales que se han utilizado. Adelante. Estos ejemplos no debes copiarlos, es solo para comentar. Fíjate bien, la primera oración dice, el joven estudia con ahínco todos los días. Ahínco, fíjate cómo se escribe, lleva una H intermedia y va acentuado, ahí se produce un hiato. Ahínco significa con empeño, con tesón. La segunda oración, el joven estudiaba con ahínco todos los días. Y en la tercera, el joven estudió todos los días. Si fuéramos a comparar las formas verbales o la misma forma verbal utilizada, fíjate que no está conjugada igual. En la primera oración se dice, es decir, manifiesta la acción del verbo en el mismo momento en que ocurre el acto de la palabra. Esa es la significación del tiempo presente. Tú dices, el joven estudia con ahínco todos los días, en presente. Sin embargo, en la segunda te dice, el joven estudiaba con ahínco todos los días. No te está diciendo que estudia, sino que estudiaba. Y en la tercera, el joven estudió todos los días. Ahí fíjate que la acción es una acción pasada. Entonces, yo te he presentado estos ejemplos para que tú veas cómo el mismo verbo se puede conjugar en diferentes tiempos verbales y no se quiere decir lo mismo. En una se dice en presente, en otra se dice lo mismo en tiempo pasado, tiempo que conocerás en una próxima lección. Y como en el segundo tiempo, fíjate cómo nos da la idea de que la acción no es en el mismo momento en que ocurre el acto de la palabra, sino que es una acción que perdura, es permanente. Ni estudia ni estudió, estudiaba. Espero que hayas comprendido la explicación para entonces pasar ya a los contenidos de nuestra lección de hoy.
Bueno, sin más, te propongo anotar el tema de nuestro encuentro. Adelante. Tema: el tiempo copretérito del modo indicativo, el lexema y sus morfemas. Debes anotar el tema en tu cuaderno de notas. Y a su vez puedes abrir tu cuaderno de trabajo y localizar la lección número 35 y ahí verás otras notas, otras ideas, ejercicios que se te proponen. Bueno, si ya conoces que el tiempo presente, su significación es que manifiesta la acción, el estado, en el mismo momento en que ocurre el acto de la palabra, hoy conocerás otro tiempo verbal, un tiempo que, como te reiteré en los ejemplos anteriores, ni está en presente ni está en pasado, es un tiempo que está en el intermedio. Yo te propongo entonces copiar los siguientes ejemplos ya con donde vas a anotar formas verbales donde se vea esa perdurabilidad, esa permanencia de la acción. Adelante. Primer ejemplo, ella sabe que lo quiere. Fíjate que las dos formas verbales que están subrayadas, que aparecen subrayadas, además se te destaca el lexema de ambas, hasta dónde llega ese lexema, y el morfema de tiempo, número, persona y el modo. Esas dos formas verbales se encuentran en presente. Segunda oración, ella sabía que lo quería. Es el mismo verbo o los mismos verbos, el verbo saber. Recuerda que saber pertenece al segundo verbo o modelo, el verbo temer por su terminación. Fíjate que no te dice lo mismo, la significación no es la misma. En la primera te está asegurando que sabe que lo quiere, en esta sabía que lo quería. No hay una acción ni pasada ni presente, sino más bien perdura. Y el tercer ejemplo. Ella supo que lo quiso. Fíjate bien el lexema hasta dónde llega en las tres oraciones, y en el verbo querer igual. Destácalo tú también. En ese tercer ejemplo, las formas verbales se encuentran en pretérito. Ese es el tiempo que estudiarás en la próxima lección. En la primera, te reitero, mientras anotas, está en presente. En la segunda, en copretérito, que ahora te voy a presentar su definición. Y en la tercera,
Ya la acción es pasada. Ella supo que lo quiso. Ahora te presento otros ejemplos con el verbo trabajar, que pertenece a la primera conjugación de los verbos modelos, pertenece al verbo amar. Dice la primera oración, recuerda que mientras tú anotas en tu cuaderno, yo voy explicándote. Él trabaja en la ciudad. Fíjate que él va acentuado, es un pronombre personal. Ya estudiaste los pronombres personales y sus formas pronominales. Esa oración se encuentra en presente. Fíjate que ocurre en el mismo momento en que se produce el acto de la palabra. El segundo ejemplo, él trabajaba en la ciudad. Se dice lo mismo en la oración, pero sin embargo la forma verbal es la que cambia y entonces la significación no es la misma. No te dice que trabaja, sino que trabajaba en la ciudad. Te da una idea de perdurabilidad. Y el tercer ejemplo, él trabajó en la ciudad. Fíjate que ahí trabajó, acentuada, es una palabra aguda, terminada en vocal. Te indica que la acción ya pasó, ya transcurrió. Estos ejemplos, en lo que terminas de copiar, te permiten ver de que entre el tiempo presente y el tiempo pretérito hay un tiempo que no es ni uno ni otro, sino que está en el intermedio, como que la acción tiene que ver con el presente y a su vez con el pasado, pero que da la idea de que todavía está sucediendo, que perdura, que es permanente. En ese orden debes aprenderte los tiempos verbales del modo indicativo. Bueno, si estás en condiciones, por la explicación que te he dado, los ejemplos que has podido observar, debes entonces anotar la definición de la significación del tiempo copretérito. Adelante. El copretérito del modo indicativo precisa, detalla e indica que lo expresado por el verbo
coincide en el pasado con lo expresado por otra forma verbal o con una circunstancia temporal. También señala que lo expresado por el verbo no ha terminado, es decir, que perdura. Por eso está entre el presente y el pretérito. Anota correctamente esta definición para que puedas utilizarlo, saber cómo emplearlo a la hora de comunicarte, lo mismo oral que de manera escrita. Ahora quiero presentarte en la pizarra la conjugación de los verbos modelos y un ejemplo para cada verbo modelo en el tiempo copretérito. Esto debes anotarlo en tu cuaderno de trabajo. Aquí tienes el primer verbo, amar, temer, el segundo verbo modelo, y partir, el tercer verbo modelo.
Con este ejercicio, con este ejemplo, ¿qué me propongo? De que observes que para los verbos terminados en ar, que son de la primera conjugación, le pertenece el morfema aba. Fíjate que este es el lexema de la forma verbal y aba es la que le pertenece a los verbos de la primera conjugación. A los verbos de la segunda, temer, que son los terminados en er, le corresponde la terminación ia. Fíjate el lexema hasta dónde cae. Y para los verbos de la tercera conjugación, partir, por ejemplo, exprimir, le corresponde la terminación ia también. Debes anotar estos ejemplos para que te quede claro. Fíjate bien en la diferencia. Primera conjugación aba, segunda y tercera ia. Ahora, como que ya conoces todo lo esencial para poder conjugar y realizar algunos ejercicios, te invito a realizar el primer ejemplo. Dice el ejercicio, el primer ejercicio, debes escribir en tu libreta. Extrae y copia las formas verbales que aparecen en las siguientes oraciones. Fíjate que no te especifico en un tiempo determinado, las vas a extraer todas. Pero después vas a identificar
cuáles pertenecen al tiempo copretérito del modo indicativo. Si ya en la pizarra observaste qué terminación le corresponde a cada verbo modelo, debes estar en condiciones rapidito de darte cuenta. Recuerda que en la terminación aba para los verbos de la primera conjugación solamente. EIA para los verbos de la segunda y la tercera conjugación. Primera oración. Los hombres bajaban por aquel camino cuando la lluvia arreció. Fíjate, esa oración, cuántas formas verbales tiene, cuántas palabras indican acción. Recuerda que esa es la significación del verbo. La segunda oración. Brillaban las luces en el caserío. Tienes que darte cuenta de cuál es la palabra que indica la acción ahí y después determinar en qué tiempo está. Solo debes identificar las que pertenecen al copretérito por su terminación. Y la tercera, las olas batían contra los muros. No debe resultarte difícil si te fijas en la terminación de cada forma verbal. Ahí tienes el resto de las oraciones. La número 4 dice, el viento movía fuertemente los árboles. Anota sin falta de ortografía. Fíjate la palabra movía, cómo se escribe. No te puedo decir lo que es, porque debes saberlo identificar. Ahí debes extraer la forma verbal y decir, determinar, identificar. Si está en copretérito, lo anotas, lo escribes al lado. La 5. El anciano recordaba algunos proverbios mientras hablabas. Debes saber que proverbios son refranes. Fíjate cuál es la palabra que indica la acción
cuántas formas verbales hay en esa oración. Y la número 6, mientras descubría el porqué del fenómeno, anotaba lo observado. Fíjate cómo se escribe por qué. Ese por qué tiene una función sustantiva, va acentuado y unido. ¿Cuántas formas verbales hay ahí? Pero además te llamo la atención en lo que escribes en la forma pronominal lo con función sustantiva. Ya estudiaste los pronombres personales y sus formas. Ahí tienes las respuestas. En la primera oración aparece solo una forma verbal en tiempo copretérito. En la segunda, brillaban. Fíjate bien en la terminación, aban. Eso quiere decir que está conjugado en la tercera o en la segunda persona del plural, puede ser el morfema N que indica la pluralidad. En la tercera, batían. Fíjate en la terminación ia, también conjugado en la tercera persona, tiempo copretérito. Rectifica, ortografía y bueno, si te faltó alguna forma verbal, anótala. En la cuarta oración, la forma verbal movía, tiempo copretérito. Ahí esa forma verbal se deduce que se encuentra conjugado en singular. Puede ser primera o tercera. Yo movía, él movía. Tú tienes las oraciones. Porque bueno, la segunda llevaría ese. Tú movías. Esas cosas debes practicarlas, debes de todas maneras darte cuenta. En las 5, recordaba y hablaba. Son formas verbales de la primera conjugación. Recordar, hablar. Y en las 6, descubría. Fíjate que es un verbo que pertenece a la tercera conjugación. Descubrir, partir. Y anotaba, que también es de la primera, el primer verbo modelo de la primera conjugación. Espero que hayas tenido el ejercicio como yo lo resolví y que estés en condiciones entonces de pasar a un segundo ejercicio. Adelante mi propuesta. Anota en la libreta. Extrae del texto las
formas verbales que están conjugadas en el tiempo copretérito. Como ves, yo te presento un texto pequeño, muy fácil de entender su mensaje, lo que se dice, y vas a extraer, si lo deseas, puedes subrayarlo, como quieras, trabajar, pero bueno, yo te pido que lo extraigas. Las formas verbales que están conjugadas en el tiempo que estamos estudiando hoy. Dice el texto: he salido a la calle. El cielo estaba azul. El aire era ligeramente fresco. El sol resplandecía en la parte alta de las blancas fachadas. Pasaban despacio algunos transeúntes. Cantaba a lo lejos un gallo. He recorrido varias callejuelas estrechas y torcidas. Se vivía feliz. Resonaban mis pasos en las piedras sonoramente. Fíjate en lo que terminas de copiar. Copia despacio para que no cometas errores ortográficos. Estás ante un texto de carácter literario. Ya conoces lo que es un texto literario y no literario. Fíjate que el lenguaje es un elemento fundamental para poderte dar cuenta de esto. Transeúnte, fíjate, es una palabra que significa los peatones, las personas que transitamos por las calles. Callejuelas es un sustantivo común, es simple pero es derivado. Su lexema es calle. Bueno, aquí tienes el texto nuevamente, con las formas verbales destacadas. Estaba, era, resplandecía, pasaban, cantaba, vivía y resonaban. Debes haber coincidido conmigo. Esas son las formas verbales que aparecen conjugadas en el tiempo copretérito. Ahí aparecen otras formas, pero que están en otro tiempo verbal que más adelante estudiarás
que también pertenece al modo indicativo. Espero que durante la lección hayas podido aprender a utilizar, a conjugar y a darte cuenta de cuando una forma verbal está conjugada en el tiempo copretérito del modo indicativo. Yo te propongo entonces a que tú, con tu facilitador, con tus compañeros, en tu aula, en tu grupo, puedas trabajar los ejercicios que se proponen en tu cuaderno de trabajo. Ahora, sin más, debes escribir, anotar en tu libreta, el trabajo independiente. Redacta oraciones con las siguientes formas verbales conjugadas en tiempo copretérito. Precisa en qué número y persona se encuentra cada una. Las formas verbales son: llevaban, conocías, resolvía, conformábamos, referían y admitía. Debes redactar oraciones y precisar el número y la persona en que se encuentran esas formas verbales. Bueno, ya se nos agotó el tiempo. Sin duda alguna, estoy segura de que te has sentido bien, has aprendido algo más acerca del verbo. Te espero en un próximo encuentro con la asignatura Lenguaje. Chao.